¿Te imaginas que por escribir una nota te amenacen, te demanden o incluso atenten contra tu persona? En Baja California Sur ha pasado. Hoy hablamos de eso. Bienvenidas y bienvenidos a Qué Rico Café, un espacio para hablar con claridad de lo que sí importa. Hoy nos acompaña Diego Soto, periodista sudcaliforniano, que ha vivido en carne propia lo que es informar con valentía en un entorno que a veces no lo permite. Con él hablaremos de la libertad de expresión en nuestro estado, los riesgos, las presiones y por qué lo que le pasa a un periodista nos afecta a todas y todos. Muchas gracias, mi estimado Diego, por estar aquí con nosotros. Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Rigo? Pues un gusto saludarte después de ya varios años de coincidir en distintos eventos. Te comentaba como diputado local, federal y presidente del partido, pero pues aquí estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad es que muy contentos de que estés por aquí. Podamos platicar acerca de un tema que es muy importante para Baja California Sur, para la ciudadanía, como lo es el tema de la libertad de expresión, que por supuesto que creo que debe de preocuparnos y ocuparnos a todos. Pero antes de entrar más a fondo en materia, pues iniciemos un poco por ti. ¿Cómo inicias en el tema del periodismo? ¿En qué momento dices, voy a ser periodista? Me voy a dedicar a esto. Curiosamente, te lo comentaba, a mí me interesaba, pues yo soy muy apegado al deporte, al fútbol, y yo desayunaba, comía y cenaba a ver temas deportivos. Y cuando soy estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad aquí Autónoma del Estado, pues yo quería ser cronista deportivo. Tuve algunos espacios, de hecho participé en el draft nacional de Televisa Deportes, llegué al filtro del concurso a nivel nacional. Afortunada y desafortunadamente no lo gané, pero cuando regreso me surgen oportunidades, entre ellas me invitan a trabajar aquí a un medio local, Mega Noticias. Entro como editor, no entro ni como reportero, ni con acceso a escribir notas. Todo el material que traían, pues yo lo editaba para que ya no, así que nada más le dieran play. Y surge a los 6 meses un espacio de reportero, pero en esos 6 meses yo presentaba cápsulas deportivas, yo hablaba de deportes. O sea, tu tema de saque más bien era deporte. Es correcto. Pues tenía en su momento también cubriendo a don Alejandro Cota Miranda, pues en paz descanse, en Canal 8, pues lo llegué a cubrir. Entonces buscaba ir en esa dirección, pero pues como dicen, en el camino te vas haciendo. Ajá. Y recuerdo específicamente que cuando surgió entre los años del 14 al 18 el tema de seguridad pública aquí en el estado, que pues estuvo más movido, a algunas personas le decimos de una forma más abreviada, la narcoguerra, la primera que hubo, yo prestaba atención a que la gente, si por ejemplo una nota deportiva, yo iba saliendo del noticiero en la noche a grabar, luego la editaba, la escribía, la presentaba en el noticiero y la subía a redes sociales. Y pues tenía su impacto, su tráfico orgánico, pero hacía una cobertura de un Facebook Live, de un evento de alto impacto, y la gente prefería leer otras cosas. Y empecé a incursionar en otros géneros, a escribir noticias del día, me surgieron oportunidades de trabajo por ahí con algunos compañeros, que conocí otros géneros como el reportaje, la investigación, los temas de seguridad pública. Y pues es un mundo que, ahora sí como dicen, llegué y dije, pues wow, aquí hay mucho que hacer, mucho que escribir. Ajá. Y aunque he tenido distintas etapas de a veces dedicarme más a un género, por ejemplo, que el reportaje o en otras ocasiones, van en la misma dirección. Y pues así es como llegué. En esas etapas he tenido momentos de trabajar en medios locales, en medios nacionales, pero sobre todo mi agenda propia ya en los últimos años es la denuncia, los temas de corrupción, de hechos de uso de recursos públicos, los temas de seguridad pública que pueden ser desde feminicidios, personas desaparecidas, eventos de alto impacto. Uh-huh. Pues eso es lo que escribo del diario. Claro. Y pues creo que va conmigo. Una vez una persona me decía, es que para escribir de eso tienes que tener como que un olfato o saber, porque muchos compañeros le tienen miedo. Ajá. Piensan que por escribir la palabra narco ya los van a ir a perseguir, o por poner homicidio, piensan que ya van a tentar. Y no es así. O sea, hay que capacitarse, hay que trabajar el tema y hay que entender dónde estás parado y cuál es tu trabajo. Claro. Oye, qué interesante, Diego, porque luego pues uno ve tu trabajo ahorita y si no te conoce de mucho tiempo, pues uno
pensaría que prácticamente iniciaste de entrada con esto que ahora haces y que te ha generado mucho reconocimiento. Eh, yo creo que en parte de esta evolución que has tenido, ¿no? Cuando dejas, digamos, la nota deportiva y empiezas a incursionar en otro tipo de temas, a lo mejor de géneros, de más políticos, más de seguridad, pues empiezas a generar incomodidad en algunos sectores, sobre todo en algunos sectores políticos o en algunas áreas políticas. Que empiezan con los que empiezas de repente pues, a tener ahí alguna situación. ¿Cuándo fue la primera vez? A ver, ¿tú recuerdas alguna vez que hayas sentido enfrentarte o hayas sentido ya algo del poder político? Pues, a ver, haciendo memoria, recuerdo que de las primeras notas, si queremos decirlo, de debate, fue una que hice del Congreso de aquí local respecto a las asistencias. Fue de las primeras, porque todavía no estaba tan familiarizado con el tema de las solicitudes de transparencia, de cómo utilizar la plataforma, conocer la ley, porque pues digo, aunque ahorita estamos en otras condiciones que hubo un retroceso, pero te marca pautas de que tienes 15 días, 5 días para impugnar, y al final de cuentas te tienes que volver una especie de mini abogado y gestor y también conocer la ley. Y bueno, cuando ocurre eso que pregunto, a ver, ¿cuánto? Porque yo recuerdo que estaba haciendo una cobertura de una manifestación en la explanada de gobierno y la manifestación llegó a Congreso. Y cuando me dirijo, veo pues los curules vacíos. Y dije, oye, pues, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué hay de raro? Y cuando dije, bueno, vamos a pedir esta información de cómo asisten, cuántas faltas tienen, y pues veo que sí hubo una sorpresa, y por ahí creo, no creo, recuerdo que fue en plena sesión que ingresé y por ahí tuve una entrevista que se vio como especie de debate con Marco Pupo, a quien le envió un saludo, donde precisamente era eso, preguntarle de por qué tenía tantas faltas. Y habitualmente no era lo mismo hacer una entrevista en un evento de calle donde preguntabas, oye, ¿qué evento estás haciendo hoy? O donde recibía yo una instrucción de una agenda donde trabajaba, donde me decían, oye, va a haber inauguración de este evento o esta obra, pregunta de esto, que es como que lo básico. Ajá. No era lo mismo tener una agenda donde tenías instrucciones a donde decías, esta es mi agenda propia y hoy quiero preguntar esto y quiero saber, incomode o no incomode. Y entonces lo recuerdo específicamente porque recibí muchos comentarios en su momento y me decían, oye, y pues no manches, ya deja al amigo, mira cómo le estás preguntando. Fue un tema. Se generó incomodidad. Y ahí entendí que los temas de coyuntura, los temas que son incómodos, pues generan esto, precisamente, o sea, generan opiniones, comentarios, debate. Y me hace recordar hoy en día muchos temas que son mi agenda del día, o sea, Ajá. casi diario. Y bueno, una cosa es que haya una pregunta que pueda resultar incómoda para el personaje. Digo, de repente a mí también, pues ya llevo un rato en política y hay preguntas que, pues evidentemente sí contestas con más gusto que otras, ¿no? Pero bueno, Es yo creo que correcto. eso es una cosa, que haya cierta incomodidad y otra muy distinta, el que respetes el trabajo del periodista. En ese sentido, yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que hay una cultura de respeto al periodismo en Baja California Sur o no? O sea, ¿tú sí sientes que en general, o sea, cultura, pues obviamente es cuando no son casos aislados, sino en general, ¿se respeta el trabajo del periodista o no? Mira, ya desde una experiencia personal, voy a comparar dos administraciones que me han tocado y de ahí te respondo. Yo diría que no en el presente. Si comparo la anterior administración del exgobernador Carlos Mendoza Davis, panista, y el actual que es Víctor Castro, morenista, hay un retroceso y se nota. Pero esto viene específicamente desde mi experiencia a partir de 2018 cuando llega este modelo de gobierno con Andrés Manuel López Obrador, que número uno, pues posiciona las mañaneras. Dos, nos expone constantemente a los comunicadores, porque no es malo el ejercicio de un debate, de que yo pienso una cosa, tú piensas otra. Eso no está mal. El tema es ofender o denostar. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a un servidor público, oiga, fíjese que existe algún señalamiento, o hay esta publicación, o existe esto,
¿Cuál es su comentario? ¿Qué tiene que decir? No lo estoy acusando, no lo estoy señalando. Claro. Es más, hay hasta la oportunidad de que dé su que lo versión, aclare. ¿no? Que lo aclare. Exactamente, su versión. Pero en cuanto pones este tipo de temas, dicen, es mi enemigo, es mi adversario, me viene a denostar, me estás atacando. A ver, hagamos una pausa. Nada de estos adjetivos más bien son posturas mediáticas que intentan sobreponer para decir o denostar nuestro trabajo y desacreditarlo. Al final de cuentas, entendamos, el periodismo es un oficio, es una actividad comercial que uno paga impuestos, que uno tiene que facturar, tiene que cumplir con sus obligaciones, y si lo es, pues hay que darle su lugar, porque por ejemplo, si te para un policía, no le vas a decir o lo vas a ofender luego en cuanto te pare, o si cualquier autoridad, al contrario, es buenas tardes, eso. El periodista intenta hacer su trabajo y te está preguntando algo porque ya hizo un trabajo de prereporteo, y si preguntabas específicamente que si hay un retroceso, pues sí, veamos cómo se desenvuelven los funcionarios específicamente cuando son este tipo de temas, o no necesariamente tienen que ser de coyuntura. ¿Cómo se toman los temas cuando preguntas de cosas serias? Con una broma, con un chiste. Claro. O sea, le faltan al respeto al auditorio o a las personas que lo están viendo. Y este es un tema muy importante porque, insisto, a veces hay ocasiones en las que tal vez pues, es simplemente generar incomodidad, pero a veces sí hay una cultura de, pues, de eso, de denostar el trabajo de la prensa, o al menos de ciertos periodistas que pueden resultar incómodo. Y lo que creo también, y te quiero preguntar, es que a veces esta cultura contra los medios de comunicación o contra la prensa puede tornarse pues hasta peligroso. ¿Te ha tocado, Diego? Sí, ¿Te ha tocado? No lo voy a negar. En el 2020, por ejemplo, recibiste amenazas de un diputado. ¿Cómo fue? De hecho, ¿cómo fue? Platícanos, si quieres, no sé si quieras dar nombres o no, como tú gustes, pero platícanos. ¿Cómo? Pues digo, porque al final es un diputado el que te está amenazando. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo asumes? ¿Qué pasa por tu cabeza? Mira, antes de explicarte eso, en 2023, a finales de año, más o menos, debe haber sido entre octubre, yo fui integrante becario del gobierno de Estados Unidos a recibir financiamientos para capacitaciones en distintos temas a través de una red que ya culminó el proyecto, se llama Border Hub. Y el proyecto, específicamente en ese mes y en ese año de 2023, era seguridad integral. La seguridad integral es coberturas, cómo escribir para no meterte en problemas, cómo cuidar tus equipos de manera tecnológica, cómo identificar amenazas y cómo hacer coberturas en física si hay un evento de alto impacto. O sea, qué hacer. O sea, si escuchas que está pasando algo, detonaciones de arma de fuego, pues, ¿qué? ¿Te quedas parado? ¿Buscas un objeto donde cubrirte? O sea, aprender ese tipo de cosas. Me lo he tomado con mucha seriedad el tema de saber, identificar y conocer. Y en ese caso específicamente, que fue en 2022 con el... Pues en ese caso era el diputado del Partido Encuentro Social de aquí de Baja California Sur. No recuerdo el nombre ahorita. Pero Ramiro Ruiz. Fue precisamente por una publicación que hice en ese sentido, manejo de recursos públicos, y me escribe algunos reclamos específicamente, y sí me molestaron la forma como se conduce, porque no había relación de comunicación como para recibirlo de esa manera, y dije, pues no me sentía amenazado en el sentido de decir es una amenaza que van a atentar contra mi vida en ese momento, era una amenaza en físico. Y dije, no tengo por qué soportarla o por qué tolerarla. Entonces decidí visibilizar el caso con la intención de que, pues, por lo menos quedara el antecedente. Ya de ahí de que ejercer acción penal, que si llevarlo a un sentido de decir, busco una reparación del daño. No estaba en mi interés, no era lo que quería, sino simplemente era... visibilizar que estaba pasando eso. Y que se quedara... constancia, ¿no? Que se quedara el antecedente del respeto. Claro. De que como yo no le voy a faltar el respeto a una persona, pues espero lo mismo. Oye, ¿y eso qué impacto tiene en tu vida personal, pues, en tu salud, en tu pues, hasta bienestar? ¿Cómo lo tomas, ese tipo de cosas? Mira, hay que tomárselo con la seriedad, insisto. Si entendemos cuál es nuestro trabajo, nosotros los comunicadores lo que tenemos que hacer es identificar, nosotros escribimos de hechos, lo que pasa de todos los días,
Pero en mi caso particular, que yo escribo de notas de alto impacto o de nota policíaca, pues yo no soy un policía, yo no soy un agente de investigación, yo no soy un militar, yo no soy un soldado. Y hay compañeros o compañeras que en algún momento cruzamos esa línea y nos sentimos la autoridad, creemos que estamos del otro lado y se nos hace fácil porque lo conozco, porque tengo su número de teléfono, yo creo que yo ya estoy allá. Y no, si entendemos primero esa parte, pues estamos en un porcentaje de un 50% de reducir los riesgos porque no vas a hacer cosas que no debas, desde escribir, desde cómo divulgas la información, pero ¿cómo lo asimilo? Pues intento, como dicen, dejar las cosas en su momento. O sea, cuando tengo mi jornada de estar escribiendo, digo, a ver, ya dejé de escribir, ahorita voy a comer y pues intento desconectarme. Pero es imposible muchas veces, porque me ha tocado. El año pasado, precisamente, en mi cumpleaños, estaba de vacaciones y justamente estando de vacaciones ocurre un evento de alto impacto aquí y me empiezan a preguntar y a pedir la nota y pues en plenas vacaciones pues a cubrirlo y a veces pues ni modo, tienes que dejar tu vida personal o aunque quieras separar los temas, pero sí llegan. ¿Por qué? Porque es parte de tus actividades, de tu rutina y también tiene mucho que ver en tu salud mental. Si no tienes esa madurez para entender que debes de buscar una salud mental, pues difícilmente te puedes dedicar a algo como un perito, voy a decirlo, que se dedica a hacer evaluaciones de personas que estén mal de su salud mental, cómo puede tener adicciones, cómo puede tener vicios o cómo puede estar en malas condiciones, si él se dedica a eso precisamente, Claro. a diagnosticar. Entonces debe de haber cierta congruencia entre tu vida, cómo haces las cosas y cómo te desenvuelves, porque si no lo haces, sí impacta y sí se nota. Claro, sí, debe ser un tema importante, ¿no? Y que estés procesando continuamente, porque además, pues por la actividad que tienes, seguro te toca ver muchas cosas y vivir otras tantas. Algunas de las que has vivido, y me gustaría preguntarte qué aprendiste sobre de eso, es un proceso judicial por ejercer periodismo. Mira, debo de agradecerlo, lo voy a decirlo. Me hizo abrir los ojos, madurar, si queremos usar la palabra más puntual, porque lejos de decir, quiero dejar el periodismo, me hizo entender muchas cosas de que debo de tomar con más seriedad. Y, y sí, sobre todo, por ejemplo, el año pasado, o el año y medio pasado, lees muchas notas que las puedes buscar a nivel nacional y ahí van a estar los portales donde se escriben. En algunos es donde yo laboro y son coberturas de temas de género, feminicidios. Y precisamente me sirvió mucho el entender, desde visibilizar mi forma de entender las cosas, que desafortunadamente, lo vamos a separarlo y voy a ser muy puntual. A mí me vincularon a proceso por una nota que ni siquiera escribí. Desde ahí entendí que al poder nunca le vas a ganar. O sea, cuando lo tienes el sartén por el mango como autoridad, van a encuadrar, a acomodar, a hacer las cosas como quieren. Entonces debo de tener un mayor compromiso de no darle ningún elemento a la persona que está enfrente de mí para que proceda en mi contra. Y para eso debo de hacer un trabajo más riguroso, revisarlo, leerlo, checarlo. Ya que lo escribí, alejarme un ratito, volverlo a revisar, pausar otra vez, volverlo a revisar y ya decir, bueno, ya creo que está bien, sobre todo si es un tema duro o de coyuntura. En el caso particular, pues ya te lo decía, me ayudó mucho a ver esta forma y lejos de decir, quiero dejar de escribir, no, un compromiso de manera personal de decir, no van a poder esas personas más que yo y yo Claro, debo de tomármelo con más seriedad. claro, muy bien. Pues te hace crecer, ¿no? Te ha hecho crecer. Eh, Hay veces, como lo estamos platicando, que las amenazas del poder, pues vienen, o sea, se verbalizan desde una amenaza física o se traducen en procesos judiciales encuadrándote cosas, pero también hay muchas otras veces en las que la censura tal vez no es tan verbalizada, y sino es más sutil, ¿no? ¿A qué otras cosas te has enfrentado? ¿O crees que se enfrenta, no solamente tú, sino que se enfrenta la prensa, que se enfrenta el periodismo, cuando la censura es tal vez de una manera menos frontal? Mira, algo que lo entendí precisamente con estas capacitaciones que, como te compartía, fueron más o menos 2 años, de 2022 a 2024 aproximadamente, eran distintos temas: corrupción,
agua, cómo de la nota diaria incursionar al reportaje, entiendes que la autocensura es necesaria. O sea, debe de empezar primero por mí. Porque voy a decirlo muy general. En un tema de género o en un tema de una víctima, si escribes las cosas tal cual en Facebook, si lo publicas tal cual, te puedes sancionar esa red social, te puedes incurrir en alguna ley. Entonces, desde ahí empieza. Pero ya en el tema, específicamente, ya con el tema de los funcionarios públicos, me lo preguntan constantemente con la nota policíaca. Me dicen, oye, ¿no te da miedo escribir eso? Oye, ¿por qué lo escribes? Digo, mira, entendamos número uno. El tema de alto impacto, yo soy un intermediario en la información. Yo no soy quien genera la información, ni yo estoy haciendo un señalamiento. ¿Qué es lo correcto que yo debo de hacer? Preguntarle a la autoridad, decirle, oiga, ¿pasó esto? ¿Está ocurriendo? Ya si la autoridad te da una versión, explica. Pues lo que tú haces es justo eso, ¿no? Consignar exactamente. la Ampliar versión o una ampliar la información. Entonces, desde ahí ya cambia. Pero sí ha pasado. O sea, ha habido... Voy a citar un ejemplo y un caso muy particular. En 2021, un mes después de elecciones, a mí me privaron de mi libertad. Ya lo hice público, ya se encuentra en algunas redes sociales. Y de hecho, en enero de este año, hubo un evento en Guardia Nacional donde el gobernador pues intentó precisamente este tema de cambiar el contexto y quiso hacer unos señalamientos hacia mi persona. Y le dije, no, gobernador, creo que está equivocado. Le dije, o sea, como diciendo, tenga mesura y reflexione que a lo mejor pues lo está diciendo de la forma incorrecta. Siguió y siguió. Le dije, gobernador, eso que usted está diciendo no puede ser posible porque me privaron de mi libertad a su nombre. Entonces, sí es real. ¿Y por qué te lo pongo en este contexto? Porque fue precisamente por escribir una nota en tema de seguridad pública con un tema de la venta del alcohol, así muy claro. Y fue a su nombre. Si pasó o no pasó, si hay vínculos, yo no quise proceder, yo no quise mover en ese tema porque yo quería, pues, número uno, buscar mi integridad, o sea, de estar tranquilo. Sobrepasaron los años, ahorita estamos en 25, ya son 4 años de que ocurrió eso, o sea, hace 4 años. Y me siento tranquilo, número uno, porque han habido muchos cambios aquí en la entidad, muchas cosas han pasado y no estoy en las mismas condiciones o no estaría en el mismo lugar que hubiera cuando ocurrió eso específicamente. Pero sí ocurre, sí pasa, sobre todo con los temas que son incómodos. Y a veces tienes que hacer esto que hice yo, aguantar 4 años y no decir nada, no moverle a un tema porque dices, ¿para qué? Claro. ¿Qué necesidad tengo? Claro. Hay veces, lo decías hace rato, al final los medios de comunicación pues son negocios, son empresas. Luego, una forma también de ejercer presión pues es a través de los temas económicos, ¿no? ¿Cómo afecta, por ejemplo, cómo afecta la libertad de expresión el manejo que se le da al recurso para convenios, por ejemplo, frente a ciertos medios? O sea, cuando literal, a ver, pues si no hablas o si no escribes como yo te digo... Si no me pues, echas flores. ¿no? O si no te callas sobre ciertos temas, pues entonces te cortamos convenio. Mira, hay que entenderlo primeramente cómo funciona. Habitualmente, pues los gobiernos tienen una partida, destinan su recurso y de ese recurso, pues hay contratos de publicidad que son mensuales, anuales, durante cierto periodo. Número uno, si tú eres una empresa, una persona física, tienes que también entender, y esto cuesta madurar para entenderlo, que si tienes un cliente, ¿por qué lo vas a desaprovechar? Voy a decir muy general, si yo vender arroz a una empresa y mi producto me compran mucho y de repente le doy un arroz malo, obvio que me van a dejar de comprar. O sea, es entendible esta parte, pero lo que se tiene que aprender, sobre todo como medios, es este equilibrio de dejar las condiciones y sobre todo que todo esté claro de decir, oye, yo no puedo ser omiso ante las cosas que pasen, pero sí, ¿qué te parece si ante un evento que puede ser incómodo para ti, te doy el espacio para que tú declares, tú comentes y partimos con tu versión y ya existe un contrapeso? Yo creo que sí se puede equilibrar. Desafortunadamente, pues existen malas prácticas, ya sea desde nosotros los compañeros, como el caso de la extorsión, que es un delito, o sea, chantajear a las personas. Y que se da... Muy constante. Que se da, hay varios compañeros, ¿no? Que de repente... Y existe, y hay que entenderlo que eso es un delito, y si incurres en ello,
pues puede ser sancionado de manera penal. Y en el otro caso, pues la autoridad también. Afortunadamente, debo decirlo, de 2023 para acá nosotros promovimos una ley donde las amenazas, donde el uso de recursos públicos hacia los periodistas también es un delito. O sea, donde si una persona ejerce la coerción o te está llevando a un lugar incómodo, pues es visto como un delito. Entonces, eso por lo menos a nosotros también nos da esa garantía de decir, espero yo que no me van a quitar un contrato por haber escrito algo. Que pasa, hay casos que son muy, muy visibles. No quisiera citar alguno, pero sí pasa. Es constante eso. Pues como estamos viendo, el oficio del periodismo, pues no es sencillo, es Como todo. es como todo, sí, o como muchas cosas, ¿no? Sí. Cada oficio, cada actividad profesional, pues tiene su particularidad. Como vemos en este caso, pues a veces es difícil desde diversas ópticas, puede ser desde el punto de vista pues hasta de riesgo personal, económico, moral, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué seguir en el periodismo? ¿Por qué seguir haciendo periodismo cuando las condiciones se ponen complicadas y cuando, como lo has expresado, pues se viven retrocesos en materia de libertades? Creo que hay que usar los parámetros de lo que pasa, porque voy a citar un ejemplo de un oficio. ¿Cuántos policías no mueren en todo el país? ¿Dejan de haber policías? ¿No? ¿Cuántos forenses hay en el país que quizás a lo mejor son muy contados y a veces no tienen las condiciones, pero son necesarios los forenses? En mi caso, yo consideraría un desperdicio conocimientos, ya sea empíricos o de capacitaciones, dejarlo ahí. O sea, quizás si dejo yo de hacerlo en algún momento, como dicen, me jubilo, me retiro, va a haber otro compañero u otra compañera que lo va a hacer o que va a llegar. Pero por lo pronto me siento cómodo, me gusta, sobre todo me gusta. Esa es la principal parte que tienes que encontrarle, que te guste y entender las limitaciones hasta dónde puedes llegar. Si no entiendes dónde estás parado, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿o dónde estás escribiendo? ¿O por qué haces eso? Si lo entendemos, van a disminuir mucho los riesgos. Y en ese sentido, Diego, ¿qué pierde una sociedad cuando se calla a un periodista? Pues visiblemente información. La información nos ayuda mucho a tomar decisiones, a conocer cosas, y cuando se cierran estas vías de comunicación, pues a veces cuesta volver a abrirlos. O sea, te voy a citar un ejemplo, que ahorita, así, al día de hoy, ahorita desaparece el compañero Miguel Ángel Ojeda. Pues, ¿dónde hay otro Miguel Ángel Ojeda? Uh-huh. ¿Dónde hay otro deja un vacío. Es correcto. O quitas informativo. algún compañero que tiene muchos años haciendo su trabajo, mismo Alejandro Cota Miranda, que dejó de hacerlo y pues en cierta manera pues ya tenía su trayectoria. Quedan esos vacíos porque a pesar de que las personas somos reemplazables en los oficios, la editorial, la forma de escribir, la pasión o la manera como cada quien puede darle un enfoque a una noticia, eso no lo va a hacer ni la IA ni lo va a hacer nadie. Eso son cosas personales y pues cuando se pierde un comunicador o se pierde algo, mismo Javier Valdés, que el tema de pues fue ejecutado y se dice que presuntamente la línea de investigación fue por el tema de los Damaso, Cártel de Sinaloa, es lo que se menciona a nivel federal. Pues él fue de los pocos pioneros, incluido con Adela Navarro, de que decían, los temas de narcotráfico son agenda. No, o sea, no porque sea narcotráfico voy a dejar de hablar. O sea, hay que buscar un ángulo o una forma de desarrollarlos. Entonces, sí se pierde mucho. Y en ese sentido también, siguiendo esta misma línea narrativa, ¿qué te gustaría que la gente entendiera de lo que está en riesgo, valga la redundancia, cuando está en riesgo la libertad de expresión? Debería de ser un indicador muy visible de que algo no está funcionando. Porque no necesariamente tiene que ser un tema de gobierno, puede ser otro parámetro o en otro enfoque, pero si se está atentando contra la libertad de expresión, contra una persona, contra un gremio, un comunicador, ¿por qué? ¿Por qué se está atentando? O sea, ¿qué hizo, qué publicó, qué dijo que en realidad
genera que alguien quiera censurarlo de una forma tan brusca? Porque hay que entenderlo. En este tema de las agresiones, primero empiezan el hostigamiento, luego van las amenazas y finalmente, o sea, ya te di 2 pasos antes, pues es atentar contra la integridad de una persona. Si en los otros 2 caminos o 2 advertencias anteriores no lo entendiste, pues difícilmente en la tercera ya no vas a tener diálogo con una tercera persona, sino literalmente ya puede pasar. Entonces, se pierde mucho y debería de ser, cuando alguien está alzando la voz, deberíamos de voltear a prestar atención, como lo hacemos con los temas de género, cuando las mujeres se manifiestan y decimos, oye, sí es cierto, ha habido violencia, ¿por qué no hacerlo también en el periodismo? Entiendo que desafortunadamente también ha habido un abuso en su momento también de algunos comunicadores o medios que han desinformado. Entonces, pues es difícil este tema. Claro. Pues la verdad es que está siendo una plática muy enriquecedora, Diego, conocer ahora sí que tu visión. Normalmente te vemos dando la nota, ¿no? Y poco te vemos. Me preguntan. Exactamente, eres normalmente tú quien pregunta, ahora te estamos nosotros preguntando, porque me parece sumamente interesante conocer primero a la persona detrás del periodista, pero también todo lo que implica esta actividad, esta profesión y sobre todo los riesgos que tenemos actualmente como sociedad si perdemos algunas libertades, particularmente de lo que estamos hablando de la libertad de expresión. Así que pues muchísimas gracias, mi estimado Diego. Seguramente vamos a seguir platicando de muchos temas muy interesantes que tú manejas. No sé si tengas algún último comentario, alguna reflexión. ¿Qué te gustaría, con qué te gustaría que la gente se quedara sobre esto que estamos platicando? Y también, pues un poco, ¿cómo hacer que la gente se involucre, exija, pues para que que es un derecho, la libertad de expresión es un derecho ciudadano, pues lo hagamos valer? Recuerdo el año pasado, en otra capacitación que me postuló el gobierno de Estados Unidos, era sobre la desinformación. Creo que ese es uno de los principales riesgos que nos enfrentamos hoy en día, porque la desinformación se puede generar por muchos temas, pero muchas veces no entendemos que los vacíos de la información y también la información sesgada tienen un gran impacto. Tan grande es esto que hay gobiernos internacionales que lo consideran como estrategias militares y están trabajando en áreas de inteligencia, donde están destinando muchos recursos. Y si nosotros entendemos esta parte, que por ejemplo, si todo este fin de semana ocurrieron, por así decirlo, en un periodo X, ocurrieron temas de alto impacto y no hay una versión, no está ocurriendo algo, pues es por algo, precisamente. Lo que podemos hacer como ciudadanos es informarnos, buscar medios formales, ver quién, o sea, me ocurre mucho con mi papá, que me dice, es que ya lo dijo tal persona. Le digo, a ver, papá, ¿y quién lo dijo? Ya lo volteo a ver. Le digo, ¿pero quién es esa página? Me dice, no, pues es que es eso. Le digo, no, papá, sí importa mucho ver quién lo publica. Claro. Porque es desinformación justamente. Desde ahí es lo primero, entender la información, buscar medios formales, serios. 2, involucrarnos en los temas que repercuten o tienen impacto, ya sea agua, salud, seguridad pública, uso de recursos públicos, porque si no lo entendemos, pues por eso vemos las consecuencias de muchas cosas de los gobiernos que tenemos a la par y por eso los problemas se acrecentan. Entonces, sí es necesaria la participación ciudadana, pero esto se va a dar primero si nos involucramos, si formamos parte de y si nos expresamos, porque si nos quedamos callados y no hacemos nada, pues difícilmente va a haber un cambio, o sea, las cosas van a seguir igual. Exactamente. Pues creo que nos queda claro que la libertad de expresión no es un tema solamente de periodistas, es un tema de democracia, de dignidad, de libertad. Cuando un periodista es censurado, lo que pierde la ciudadanía es el derecho a saber. Y cuando se pierde la libertad, se pierde también, cuando se pierde la verdad, se pierde la libertad. Y yo creo que no podemos conformarnos con vivir sin tener la libertad de poder expresarnos, de poder manifestarnos. Mi estimado Diego, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros. No, a ti por la invitación
Y estamos a la orden, y lo que siempre le digo a todas las personas, si tienen alguna denuncia, lo que quieran visibilizar, con mucho gusto nos lo pueden hacer llegar. Me encuentran en redes sociales como Diego Soto, yo soy corresponsal de Milenio, pero habitualmente soy primero reportero local porque pues de ahí propongo los temas nacionales. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este episodio. Déjenos por aquí sus comentarios y si algo te movió, algo te llamó la atención, algo te gustó de este episodio, por favor, compártelo. Nos vemos en la próxima.